les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire, el Señor le está hablando algo tremendo. Primero dice que estaban juntos, digan todos, unidad. El Señor había trabajado 3 años con ellos, ahora estaban juntos. No eran los 12, eran como 120. Y le dice: viene una promesa del cielo. Pero ellos parece que lo tomaron sin la importancia de vida. Y le dice: bueno, pero quiero que nos hables acerca de la restauración de Israel, la escatología de los tiempos. Ellos estaban yendo por las ramas. Entonces en el verso 6 dice: entonces los que le habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban más preocupados de lo que iba a suceder en Israel. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo vuelve a ubicar en lo que el Señor les había dicho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este fue el último mensaje de Cristo, estando resucitado. La Biblia dice que cerca de 40 días estuvo después de ser resucitado sobre la tierra. Pero este fue su último mensaje. ¿Qué nos habla esto? La tremenda importancia de la relación del Espíritu Santo con la iglesia, o la iglesia y su relación con el Espíritu Santo. De esto quiero hablar un poco. ¿Saben? La gran necesidad hoy de la iglesia, más que saber las cosas que vienen por delante, cosas terribles están pasando en el mundo, hay muchas señales, pero la gran necesidad de la iglesia es su relación con el Espíritu Santo. Ese amén está bien aguado. Como dicen las Escrituras en Hechos 4:31, ¿qué dice? Frente a la situación que estaban afrontando, frente a la persecución que estaban teniendo al nacer la iglesia, en Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló. ¿Y qué dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aleluya. Y esto es lo que el diablo ha pretendido hacer con su iglesia, entretenernos en muchas cosas y no buscar esa relación viva y poderosa con el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo, recibiréis poder. Sin el Espíritu estamos debilitados. Sin el Espíritu estamos expensas de los demonios. Sin el Espíritu estamos expensas a razonamientos humanos. Sin el Espíritu usted no tiene garantía de nada. Mas cuando el Espíritu Santo le llena a usted, cuando el Espíritu comienza a fluir, cuando el Espíritu Santo toca a un individuo, ese hombre se levanta de su miseria, ese hombre se levanta de su dolor, ese hombre, esa mujer se levanta de su postración y puede mirar la gloria de Dios, puede experimentar algo nuevo, puede experimentar algo renovado, porque el Espíritu Santo ha sido enviado para consolar, para transformar, para vivificar. Ese borracho dejará, aleluya, el alcohol. Ese drogadicto, ay, sabá, alaba, ay, sabá, el drogadicto dejará la droga. El homosexual dirá, soy varón, alabado sea el nombre de Jesucristo. La lesbiana dirá, soy una mujer de Dios, alabado sea Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve, los demonios huyen. Cuando el Espíritu Santo se mueve, la tristeza se va, la congoja se cae, la obra del diablo se derriba. Cuando el Espíritu de Dios se mueve un hombre, aleluya, amas, cae, alamas, ese hombre se siente renovado, esa mujer se siente vivificada, ese enfermo tiene esperanza. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Usted necesita un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Usted necesita un toque del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está, gloria a Dios, todo cambia. Cuando el Espíritu Santo está, alabado sea Dios, lo que es oscuridad, brilla una luz de esperanza. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos creen que aquí está el Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¡Ay, caramba! ¿Cuántos creen que aquí está el poder de Dios? ¡Aleluya! La iglesia es iglesia por la venida del Espíritu Santo. El ministerio es ministerio por la gracia y poder del Espíritu Santo. Aleluya. Los hombres te pueden dar un título, un cartón, lo que sea, pero si no está el Espíritu Santo, alabado Dios, no hay nada, no tiene usted nada. Mas cuando está el Espíritu Santo, lo tiene todo. Alabado sea Dios, tiene la fuerza, tiene el poder, tiene la gracia. Esta obra no tenía nada. Estábamos pelados en una casa, llorando por los problemas que se habían presentado. Pero en esa casa llegó el Espíritu. Ahí llegó el Espíritu Santo. Ahí llegó el Espíritu Santo. Al que estaba desanimado, al que estaba triste, al que estaba, aleluya, acongojado. El Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo levanta al caído. Aleluya. Vamos, dile a tu hermano, llénate del Espíritu. Ay, cuando uno no tiene relación con el Espíritu, en la cara se le ve
una cara de aburrido, una cara de avejentado, una cara de pocos amigos. Mírale cómo está la cara. Dile, cambia tu cara. Hay Espíritu Santo, hay Espíritu, alabado sea Dios, hay poder. Y cuando hay Espíritu Santo hay ministración. Cuando hay Espíritu Santo hay ministerio. Cuando hay Espíritu Santo hay libertad. ¿Cuánto puede decir amén? Aleluya. Y esta hora no tenía nada, ni un micrófono, pero teníamos el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y cuando está el Espíritu Santo, aleluya, no te preocupes. De la nada Dios comienza a hacer lo que debe hacer. Aquello es lo que no es, Dios levanta lo que debe hacer. Cuando está el Espíritu Santo hay poder, hay fuego. Viene el recurso del cielo. Apóstol, ¿a quién lo ayudó a usted, apóstol? ¿Qué ONG de Estados Unidos le dio plata? ¿Que el Estado le ayuda a usted? Me ayuda el Estado del Espíritu Santo, aleluya. Alabado sea Dios. Porque cuando está el Espíritu Santo hay recursos. Cuando está el Espíritu Santo el diablo sale. Cuando está el Espíritu Santo al chismoso la lengua se le acorta. El endemoniado queda libre. ¿Y por qué tanto? Me duele el estómago, pastor. ¿Por qué tanto ayuno? Para que te llene de poder. Para que te llene de victoria. Para que salgan los demonios. Y para que venga el Espíritu Santo. Alabado sea Cristo. Usted necesita un encuentro con el Espíritu. Usted necesita una gracia del Espíritu. Usted necesita el poder del Espíritu. Sé que uno me está mirando. Si usted no sabe lo que es el Espíritu, usted no sabe nada. Y que el Señor le dio un título: el Consolador. Alabado, aleluya. Él consuela al que sufre, Él consuela al enfermo, Él consuela al que está solitario. Alabado sea su nombre. Él es el que da consuelo, Él es el que da esperanza. A su nombre. Hasta te pone una compañera que sea una ayuda idónea, no una demonia. A su nombre. Deja que te guíe el Espíritu Santo. Vamos, yo, hermano, déjate guiar por el Espíritu Santo. A su nombre, hermano. ¿Cuántos están vivos, hermano? Dios quiere saturarte. Dios quiere llenarte. Ay, sacan bajanda. Dios quiere que el fuego del Espíritu Santo te llene. Que las obras del diablo salgan de tu vida. Que la gracia de Dios te llene con poder. Aleluya. Y mire, ve. Hubieron 2 etapas al despedirse Cristo. Los apóstoles tuvieron 2 experiencias con el Espíritu Santo. En los 40 días, antes que el Señor se despida, ya resucitado, los apóstoles tuvieron una primera experiencia con el Espíritu Santo. Juan 20, verso 19. Juan 20, verso 19. ¿Qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, escúcheme, cuando dice de ese mismo día está hablando de la resurrección. O sea, antes de los 40 días que Jesús iba a estar resucitado en la tierra, ni bien resucita, ocurre este hecho. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban,
reunidos por medio de los reunidos por miedo, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Están aquí? Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. O sea, había resucitado el Señor. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Ahora la pregunta del millón: si ya recibieron el Espíritu, ¿por qué después de 40 días ya al partir le dice: no se vayan todavía? ¿Por qué dijeron: ya tengo el Espíritu Santo, ya vámonos, espérense? No se vayan todavía. Quédense juntos hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Porque Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, hay dos experiencias con el Espíritu que debe tener el creyente. La primera, producto de la resurrección, o sea, la salvación. Porque nadie era salvo si que Jesús no resucitaba. Y ni bien resucitó el Señor, sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos son salvos acá? Usted tiene el Espíritu Santo, pero le está faltando una segunda experiencia. Ahora, lo curioso es que después vamos a hablar de que a veces esto se da junto y a veces se da en dos periodos, como el caso de los apóstoles. Entonces, la segunda experiencia, ¿cuál fue? Hechos 1:3, después de 40 días, miren. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:7, y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. ¿Verdad que lo leímos? Lo estamos leyendo de nuevo. Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces viene la segunda experiencia. Pero ellos, como no le dieron la importancia, pues ya si Él sopló, ya recibimos el Espíritu. ¿Te parece que se equivocó el Señor? Pero entonces tuvieron una segunda experiencia que se dio en Hechos capítulo 2, verso 1, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, digan, y de repente, esos de repente de Dios son tremendos, son gloriosos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Mira, primero sopló Jesús. Ahora se sopla como un viento recio del cielo mismo que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Le pregunto, ¿usted ha sido lleno del poder del Espíritu Santo?
Pues yo quiero orar ahora para que usted se llene del poder del Espíritu Santo. Eso Dios me ha puesto esa carga en esta mañana. Yo sé que eso está en la doctrina. Yo sé que supuestamente los grupos deben enseñarles. Yo sé que debe ministrarles su líder esta llenura en sus ayunos o en las cuartas vigilias, no sé si lo estarán haciendo. Pero esto es importante, hermano, que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, esta iglesia nace por la llenura del Espíritu Santo. Hace poco hablé con un varón, que había venido hace muchos años a la iglesia cuando estábamos en independencia. Y a mí me gusta siempre preguntar, ¿y cómo llegaste? ¿Y cómo llegaste? Le digo, no, estaba en una iglesia, me dice, hubo problemas. Entonces, mi esposa me dice, oye, vamos a pasar por ahí por Independencia. Ahí paran hablando, esa iglesia pura lengua, no me hablan. Me decía, hablan raro ahí. Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Entonces me enteré que nosotros éramos conocidos como los habladores de lenguas. Y así llegó este varón, por curioso, ¿qué es eso? Y ahí ese varón se quedó con nosotros. Entonces, una de las señales es el hablar lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Según el Espíritu te dé, dice la Escritura. Entonces, una iglesia que comienza a fluir en el Espíritu Santo a veces es burla de los demás, a veces no es comprensible ese fluir en el Espíritu y nos volvemos un poco alminodados, un poco prudentes. Debemos ser cuidadosos, sí, no se va a poner usted a hablar lenguas en el combi, lo van a llevar al Arco Herrera. Pero una cosa sé, que usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Aleluya. Entonces los apóstoles se preocuparon que no solo creyeran en Jesús, que los discípulos no solo creyeran en Jesús y recibieran el Espíritu que trae naturaleza. La primera experiencia del Espíritu, cuando Jesús le sopló, trajo vida nueva y naturaleza. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Tienen al Espíritu Santo que trae una vida nueva y una naturaleza. Pero los apóstoles no solo se conformaron con ello, sino que aquellos que fueron bautizados en agua, ¿cuántos están bautizados en agua? El que se bautiza en agua es porque ya el Espíritu Santo entró en él para tener vida nueva. Pero los apóstoles querían que tuvieran la segunda experiencia. Entonces, en Hechos capítulo 8, por favor, vaya usted, Hechos capítulo 8, verso 12, mire. Hechos capítulo 8, verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Estamos aquí? ¿Estos eran creyentes? Pregunto, ¿eran creyentes? ¿Aló? ¿Eran creyentes? ¿Ah? No han ido bien. ¿Eran creyentes? Claro, pero hermano, está diciendo, cuando creyeron a Felipe, ¿eran creyentes? Pues hermano, ay Dios mío. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Eran creyentes? Recién se dio cuenta que eran creyentes. ¿Eran bautizados en agua? ¿Eran discípulos? Ya lo eran. Pero ¿qué dice Hechos 8:13? También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, y estaba atónito. Hechos 8:14, ¿qué dice?
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Le pregunto, ¿eran creyentes? ¿Eran bautizados? ¿Tenían al Espíritu? ¿Y por qué dice acá para que recibiesen? Se refiere a que sean bautizados, saturados, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que le estaba faltando. Entonces, dice aquí, 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Aleluya. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles se preocupaban de que los creyentes tuvieran las dos experiencias. No solamente la conversión, el bautismo, por el cual se recibe al Espíritu Santo como morada, sino que venga sobre ellos con poder, lo que dijo Jesús, y recibiréis poder. Dale la gloria a Cristo, aleluya. Vamos a otro pasaje. El apóstol Pablo, en Hechos 19:1. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Pregunto, ¿eran discípulos? ¿Tenían el Espíritu? Se están dudando. ¿Tenían el Espíritu? Mire, todo discípulo tiene el Espíritu. Todo discípulo tiene a Cristo, en otras palabras. ¿Verdad? Y tener a Cristo es tener el Espíritu de Cristo. Entonces, estos eran discípulos. Hechos 19:2. Pablo les dijo, mire, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos se le había hablado de Cristo, se le había hablado del arrepentimiento, y el Espíritu los tocó, el Espíritu los convenció, le entregaron su vida a Jesús. ¿Recibieron el Espíritu? ¿Recibieron el Espíritu? Claro, tenían el Espíritu, evidentemente. Hechos 19:4, que dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. O sea, ellos recibieron a Jesús el Cristo, recibieron el bautismo de arrepentimiento para recibir a Jesús el Cristo. ¿Cuándo ha recibido a Jesús el Señor Jesucristo? Usted tiene el Espíritu como morada, como una nueva vida, como naturaleza. Hechos 19:5, que dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dele palmas al Señor. A su nombre. Y aquí ya no solo dice que hablan lenguas, se añade otra manifestación de la llenura del Espíritu: profetizaban. Aleluya. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sabe usted que está bautizado con el Espíritu Santo? Esto es importante, ¿verdad? Amén. ¿Cómo sabe usted que está bautizado con el Espíritu Santo? Bueno,
Algunos se convierten, se bautizan en agua y tienen el gozo de la salvación, pero no tienen la llenura del Espíritu. Otros, ni bien se convierte, el Señor lo llena con el Espíritu Santo, inclusive antes que se bauticen. ¿Pasó eso en la Biblia? Sí, vamos a ver, mire, para que se dé cuenta. Vaya usted a Hechos 10:44. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro estaba hablando el mensaje, como yo estoy hablando ahorita la palabra de Dios. Y a lo mejor ahí usted está sentado y usted comienza a sentir algo que comienza a correr. Pedro hablaba estas palabras a gente que era inconversa, que no se habían bautizado. El Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? Si estaban oyendo la palabra. Evidentemente ellos vieron algo, una manifestación. Es decir, cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, algo se manifiesta. Cuando dicen amén. O sea, usted no es bautizado con el Espíritu Santo. Bautízame, Señor, ya estoy bautizado ya. No, algo pasa con usted. Entonces ellos notaron algo. ¿Qué dice acá? En Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta? Porque hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Y ahí se añade otra cosa. Ya no habla profecía, habla magnificaban a Dios. Vamos a ver más adelante qué es esto. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Miren, antes que se bauticen en agua, fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos a su nombre gloria? Entonces, hay dos experiencias con el Espíritu. Una por conversión, cuando uno recibe a Cristo y produce salvación, y otra por visita, llenura, bautismo del Espíritu Santo. Algunos demoran para recibir la segunda, se convierten y por alguna razón no se llenan del Espíritu Santo. Yo he tenido hermanos que he tenido como 5 años y no se llenan con el Espíritu Santo. No sé qué pasa. Otros se convierten, se bautizan y ahí nomás después de bautizados son llenos del Espíritu Santo. Y otros, como el caso de Cornelio, antes que se bauticen ya están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Él palma al Señor. Bien, ¿cómo sabe usted que está siendo bautizado con el Espíritu Santo? Eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que está bautizado con el Espíritu Santo? Por la manifestación interna primero. Hay una manifestación interna y hay una externa. ¿Estamos aquí, hermanos? El que está siendo bautizado es el primero que lo sabe, hermano. ¿Y cuál es la manifestación interna de que usted está siendo bautizado con el Espíritu Santo? Jesús lo dijo en Juan 7, 37 y 38. Por lo vaya usted a Juan 7, 37 y 38. ¿Qué dice?
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, alabado sea, ríos de agua viva. ¿Y qué dice? Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, de su interior va a correr un río, unos dicen un río de fuego, un río de poder. Son cosas que no se pueden explicar con el lenguaje humano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre, gloria. A su nombre, dale palma. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo cae, cuando el Espíritu Santo toca a un individuo y comienza a correr el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Algo está haciendo Dios adentro de usted. Algo se está rompiendo. Alabado sea Dios. Algo se está rompiendo dentro de usted. Algo lo está transformando completamente usted. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manifestación interna de la llenura del Espíritu Santo. Eso me pasó a mí cuando yo escuché, yo había sido salvo, el Señor Jesús se me apareció en mi cuarto, los demonios salieron de mi cuerpo. Tuve una experiencia yo muy maravillosa con el Señor, porque yo no tuve el privilegio de ir a una congregación como esta. Luego yo buscaba la iglesia. La iglesia no me buscó a mí, yo busqué a la iglesia. Y fui a los mormones pensando que eran de la doctrina correcta. Pero cuando uno lee, yo había leído toda la Biblia y los mormones me hablaron del libro Moroni. Y dije, ¿qué libro Moroni? ¿Dónde es eso? No, que en Estados Unidos, que en Estados Unidos el profeta Smith encontró otro libro. No. La Biblia dice que el que le añade esta Biblia, Dios le va a añadir la plaga. A su nombre, gloria. Y así que no, yo me escapo de esto es una secta. Y los mormones iban a mi casa, veníamos unas gringas. Un gringo llegó. Señor Arias, yo le decía, no, hasta ahí nomás. ¿Qué nomás me ha pasado, hermano? Después me encontré con Atacusi cuando estaba vivo. Atacusi, el barbón ese, barba de chivo. El Atacusi lo encontré en un vehículo. Estoy hablando de los años 80. Y él comenzó a predicar en el bus. Entonces yo lo felicité, le digo, Señor, le felicito que usted es más valiente que yo. Yo estaba con mi uniforme de marina. Me ha avergonzado usted cómo predica la palabra. Sí, me dice, sí, yo soy profeta de Israel. Profeta de Israel. Como lo vi con su barba, pensé que era judío. Usted viene de Israel. Me fue siguiendo hasta mi casa. Lo hice pasar a mi casa, a Tacucia. Recién, y todavía no tenía todo lo que tuvo después. Todos los demonios los endemoniados que le siguieron. Y yo iba a ser el primero. Y lo malo que a mí no me crece ni una barba, bendito. ¿Cómo me iba a hacer? No sé. Y entonces cuando entró a mi casa, me comenzó a decir, hay que guardar la ley de Dios. La ley de Dios.
Pero el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia, le diga así. Y el hombre se enfurece. Ese Pablito comenzó a renegar del apóstol Pablo. Y dijo, uy, este es un farsante. Tienes que guardar la ley y los mandamientos. No, disculpe amigo, hasta aquí no vale. Y lo saqué de mi casa. Después me encontré con los testigos de Jehová. Dije, estos son, porque estos tocaban la puerta cada rato. Estos son. Tremenda cosa que me pasó. Y luego hice pasar a mi casa a los testigos de Jehová. Me dicen, usted necesita conocer el nombre de Jehová, me dice. Sí, yo le digo, yo contento, ya lo conozco. Ya lo conoce, sí, se llama Jesucristo. Y me sacó los demonios, que yo estaba en mi cuarto, le conté a ellos y se miraban los dos, porque ellos no creen en esas cosas, no creen en sanidad, no creen en nada de eso. Mira a tu hermano que está al lado, si tú no crees en sanidad, mejor ándate a los testigos de Jehová, dile, vamos, ándale. Porque eso no creen en nada, ni en la luz eléctrica. Entonces se miraban y me dice, no, te falta conocer el nombre de Jehová. Ya conozco, es Jesucristo. No. Jesucristo es un ángel nomás. Jehová es Dios. Me dice, uy, Dios mío, otra secta. Y los tuve que sacar de mi casa. No, vaya, usted disculpe, me están envenenando aquí. Mire todo lo que me pasó. ¿Pero por qué? Porque yo me había leído toda la Biblia, me la había leído en 6 meses. ¿Usted está leyendo la Biblia, hermano? ¿Quiere llenarse el poder del Espíritu Santo? Léase la palabra de Dios y va a comenzar a sentir el río que comienza a correr, el fuego comienza a correr. Esa unción del Espíritu Santo va a correr en usted. A su nombre. Hasta que finalmente estaba pasando por una calle allí en Independencia y escucho, ¡gloria a Dios! Unos locos que gritaban, ¡gloria a Dios! ¡Ay, la palabra! Yo digo, ¿qué son estos? Me meto de una iglesia pentecostal de la asamblea. Me metí ahí. Y ahí cambió la historia, conocí a Cristo real, me llené del poder del Espíritu Santo. Usted necesita llenarse del poder, usted necesita el fuego del Espíritu Santo, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. ¡A su nombre! Oh, gloria a Dios. O sea, la manifestación interna. Entonces, y yo estaba en esa iglesia y decía, ¿qué hablan esto? Y hablaban lenguas para acá. Yo no tenía esa experiencia. Y entonces comencé a orar, Señor. Me hablaron que eso era la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y comencé a buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero como yo usaba mucho el cerebro, yo decía, ¿cómo es esto que me oraban? Y decía, ¿qué es esto que habla? Había una viejita que... Esta viejita que tiene mira, dicen esto, no, todo esto es emocionalismo. Tenía una serie y viajo a Chimbote, nunca me olvido, viajé a Chimbote, una iglesia allí nazarena. El pastor creo que ya falleció ya. Ese pastor era un loco, se iba al desierto a orar. Por el monte se iba a orar. Entonces yo voy a esa iglesia a pedirle perdón a ese pastor, porque yo en Chimbote a los 17 años yo entré drogado a esa iglesia y me burlé de él. Entonces yo dije, voy a hablar con ese pastor, le voy a pedir perdón, le voy a decir que ahora yo soy cristiano, me he entregado a Cristo. ¿Cuánto amo? Gloria a Dios. Mire, yo recién nuevo congregaba, mire, y el Espíritu me estaba guiando. Creo que eso fue una de las cosas también por cual me llené del Espíritu Santo, hermano. Ese pastor no era de mi congregación, pero yo decía, de este pastor me he burlado. ¿No sé si es su problema que no se llene usted porque se ha burlado del pastor? ¿Se ha burlado de otro líder? Entonces yo fui a pedirle perdón a ese pastor de una iglesia que él ni me conocía.
Y llego a la congregación, llego a esa iglesia y el pastor predicó y dijo: todos los que necesitan ser llenos del Espíritu Santo, pasen al frente. Y yo salí corriendo y primerito me puse adelante. Y otros todavía miraban así. O sea, hay que tener hambre y sed de... ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios, hermano? ¿Cuántos tienen hambre de ser llenos del Espíritu Santo? Así que yo pasé corriendo, me puse de rodillas y me acuerdo que ese hombre vino y me puso la mano, hermano. Cuando me puso la mano, Dios mío, yo sentí que el cielo vino a la tierra y sentí lo que dice la Biblia, un río que corría, gloria a Dios. ¿Cuánto vamos, gloria a Dios, el Espíritu Santo? O sea, digan, evidencia interna. Yo salí de esa iglesia como las 10 de la noche, caminando a mi casa, todo oscuro, me acuerdo, en Chimbote, y ella estaba alabando, exaltando, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Manifestaciones externas, no solo hay interna, la externa, ¿cuál es? Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando te llena el Espíritu y está fluyendo, ahí te está dando una lengua. El Espíritu te da una lengua, pero tú tienes que hablarlo. Y ese fue mi problema, ¿no? Yo ese día que el pastor oró y me puso la mano, yo sentía que corrí y quería decirle te amo. No sabía qué decir al Señor. Pero no le di mi lengua al Espíritu Santo, sino que hacía así. Hasta que después, leyendo la Biblia y escuchando una enseñanza, entendí que eso que yo quería expresar era una lengua sobrenatural. Entonces es una evidencia externa, pero también profetizar. Hechos 19:6, y habiéndole puesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiere decir que eso, que venía un mensaje de Dios, fluir. Dios te comienza a dar un mensaje sobrenatural. ¿Qué otra evidencia externa? Magnificaban a Dios, Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué significa magnificar? Darle toda la alabanza. ¿Quieres darle? Santo Dios. ¿No sabes cómo alabarle a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Y en magnificar hay una experiencia que justamente, creo que el hermano acá, hermano, me estaba contando. Me dice, él había una iglesia, no sé dónde, en Chile. Dice, apóstol, ahí como que se ríen. Y parece que primera vez había escuchado él eso, estaba asustado. No, pero esa es una manifestación también de la llenura. Hay varios hermanos acá que han experimentado eso. Me han dicho, me da una gana de reírme, apóstol, no sé, estaré mal. No, eso es una manifestación. Miren lo que dice Salmo 126:1. Salmo 126:1. Dice así. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Se dan cuenta? Entonces el Salmo está hablando de aquel momento que iba a haber la visita de Dios y una liberación, y que en esa liberación, ¿no?, está profetizando la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, que iba a libertar a los pueblos gentiles, iban a ser como los que sueñan. O sea,
iban a ser gente con visión profética, iban a tener revelación. Pero también dice que la boca se iba a llenar de risa y la lengua se iba a llenar de alabanza. Esa palabra llenar es magnificar, pues. Iban a magnificar a Dios en alabanza, iban a magnificar a Dios hablando lengua. Otro le provoca lo que se conoce como la risa santa, que ha pasado, no es muy frecuente aquí en Vida en Cristo, pero yo he visto esas manifestaciones. A mí me pasó eso cuando estuve en un evento y estábamos bajo la cobertura del apóstol Abraham, me acuerdo en ese tiempo, y yo vi a un pastor del Calvario que estaba lleno, estaba rojo el hombre y estaba así, y se reía. Y dice, ¿qué tiene el pastor? Decía yo, porque no había visto nunca eso, ¿no? ¿De qué se ríe? Y en eso que estoy mirándolo a él, y en esa risa de fluir, el Señor me habla, me dice, yo estoy sanando su congoja, porque su esposa había perdido al bebé en su vientre, y el pastor estaba muy afligido. Entonces el Señor me dice, le estoy dando risa de liberación, de gozo en su tristeza. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¡A su nombre! Entonces yo voy a abrazar al pastor y a decirle la palabra. Entonces le abrazo y le digo, me acerco, pastor, digo así nomás dije, pastor. Y cuando lo abrazo, de él siento que sale una cosa, pum, pum. Y yo comienzo a reírme sin parar. Eran las 10 de la noche, terminé de reírme a las 4 de la mañana. Nunca más me pasó, pero yo estaba, el pastor pensará que me estoy riendo de él. No, creo que Edwin estuvo en ese tiempo, ¿no? Edwin está por ahí. ¿No te acuerdas? Él me llevó cargado, tú, ¿no? Tú me metes cargado, ¿no? Entre 6, tremendo grandazo, pues, entre 6. Porque yo estaba tirado en el piso, creo, algo así. No me podía ni parar. Y terminó esa reunión, ese congreso, se fueron todos. Y yo era una cosa, pero sobrenatural, hermano. O sea, no. Entonces me acuerdo de Edwin y 5 muchachos más con él, me levantaron en peso y iba así, ¡a su nombre! Y lo más tremendo, ¿sabe qué fue? Cuando salimos de ese lugar, de ese edificio del Congreso, donde estaba el Congreso evangélico que se había hecho, salimos a la calle. Y yo entre mí decía, ay, ahora. Y entonces, yo no tenía, en ese tiempo no tenía vehículo. Entonces pararon un combi. Y no sé cómo me metieron al combi. Yo subí al combi. Yo decía, no, aquí. Y sentado, y en el combi estaba, y todo lo que estaba en el combi volteaban y decían, se ha dado una borrachera este señor. O sea, eso pasó en Hechos, ¿no? Que decían, están llenos de mosto. Alabado sea Dios. El Señor te va a llenar del vino del cielo. A su nombre. Llegué a mi casa. Los jóvenes me tiraron al sillón de mi casa, allá en Independencia, me acuerdo. Me tiraron al sillón y se fueron. Habría llegado como a las 11 o 12 de la noche a mi casa y no paraba, hermano, y mi esposa pero todo lo que mi esposa me hablaba me daba más risa. Me decía, amorcito, cafecito. Mi esposa se sentó al lado mirándome, no sabía qué hacer. ¿Tendrás hambre, amor? Ya a las 12 de la noche, mi esposa dice, bueno, discúlpame, yo me voy a acostar.
¿Verdad? Mi esposa se fue a acostar y yo, 1 de la mañana, 2 de la madrugada, 3 de la mañana. Al final ya no aguanté. Sentía que mi estómago, los ligamentos del músculo ya me dolía, la quijada me dolía. Y yo le dije, Señor, ya no aguanto más. No puedo más, Señor. Suéltame, Señor. Y cuando dije así, ¡pum!, se fue. Y ahí me quedé. Son experiencias. Amén. No es algo fabricado. Quisiera que me pasara de nuevo, pero Dios hace como quiere. Pero sí, el Señor llena con poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? A su nombre. ¿Cómo recibe usted el bautismo del Espíritu Santo? Con esto ya voy a terminar. ¿Cómo recibe usted el bautismo del Espíritu Santo? Primero hay que desearlo con hambre y sed de Dios. ¿Usted desea el bautismo del Espíritu Santo? Usted tiene que desearlo. ¿Qué dice el Salmo? Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Una de las cosas que yo he aprendido en cada culto, yo vengo con hambre, hermano. Ya yo tengo 40 años, más de 40 años en el camino, y yo vengo con hambre. Yo no sé usted, hermano, algunos llegan tarde, ya se sientan ahí. ¿Quién le va a dar con esa cara? Dile al Señor, con esa cara no te da nada. Y están sentados y ya acabó el pastor, ya. Tienes que venir con hambre de Dios. El que tiene hambre llega temprano. El que tiene hambre está doblando su rodilla. El que tiene hambre está diciendo: ahora lléname, Padre, lléname de poder ahora. Lléname de fuego ahora. ¿Cuántos van a ser llenos del poder del Espíritu Santo? Tienen que tener hambre. Dios solo da de comer al hambriento. Dios solo da de beber al sediento. Alabado sea Dios. Cuando usted tiene hambre y sed, Dios lo llena. Cuando tiene hambre y sed, Dios lo satura de fuego. Segundo, pídalo al Padre con fe. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Tienen que pedirle. Quiero más, Señor, quiero más. Hay un corito que dice, no, una alabanza, quiero más y más, algo así, ¿no? Varios he escuchado así. ¿Qué es eso de ser el deseo de nosotros? Quiero más. Por último, recíbalo por fe. Apóstol, ¿cuántos días de ayuno voy a hacer para ser lleno? No. Es fe. Miren lo que dice Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo o recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está preguntando, ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Por qué? Ahora usted está oyendo la palabra que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y Gálatas 3:14, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuánto damos gloria? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos creen que el Espíritu está aquí? Está aquí para sanar. Como dice el coro, dice, ¿no? El Señor está aquí para sanar, para liberar, para romper cadenas de impiedad. Alabado sea. Póngase pie, póngase pie. Yo quiero que venga acá todo aquel que todavía no está lleno. Pero primero pasen los líderes, me ayudan a orar los líderes.
coordinadores, líderes, vamos a orar por hermanos que necesitan ser llenos de poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y alza tus manos y dile: el Señor está en este lugar. 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 El Señor, aquí está el Señor. está en este lugar. Alza tus manos, adórale. El Señor, Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para aquí está el Señor. Más acá, pégase más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. para librar, para romper, Pase más adelante, más adelante, un paso más, un paso más. para sanar, para librar mi alma. Aleluya. Más acá, por este lado, más acá. Está en este lugar. Oh, maravilloso Dios, el Señor. Alabado sea Dios, el Señor. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. escúcheme. En el mensaje creo que el Señor me puso algo. Tienes que perdonar si quieres ser lleno del Espíritu Santo ahora. Vamos a orar primero y conforme vas orando, vas renunciando a cosas que hay en tu corazón. Algo va a comenzar a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Alza tus manos y conmigo: Padre. Fuerte, diga: Padre, en el nombre de Jesús, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Renuncio a la amargura, renuncio a la queja, renuncio a la incredulidad. Padre, lléname del poder del Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sopla, Señor, sopla ahora, sopla ahora, sopla tu poder, sopla tu fuego, soplas el poder tuyo, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Llénalo. Oh, Señor, sana, liberta. Alabado que la liberta para sanar, Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar, fuego, Dios, quema, para sanar, para librar, para romper quema, de maldad, para librar mi alma, quema, para sanar, y para librar mi alma. recibe poder, Para sanar, para librar, para ¡fuego! toda
tremendo, tremendo. Oh, tremendo, tremendo. Está en este lugar. Oh, aleluya. El Señor Fuego, 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 está fuego, en fuego. este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Llénate, llénate el poder. Señor Llénate el poder. está en este lugar. Llénate el poder. El Señor está en este lugar. Aleluya. El Señor Llénate el poder del fuego. está en este lugar. ¡Fuego! El Señor ¡Fuego! está en este lugar. Para sanar, para librar, Eso, llena, 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 llena. Más, más, ahí está llenando, te está llenando. Te está llenando, Señor, llénate más. Llénate más. para sanar, Eso, fuego, fuego, para fuego. sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para sanar, para Tremendo, ¿cómo está llenando el Señor? Eso, deja que fluya el Espíritu Santo. Deja que fluya. Deja que fluya la gloria de Dios. Deja que fluya el poder del Espíritu Santo. Llena, Señor. Llena con tu poder. Porque grande es su poder y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Ahí está, llena, 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 Porque llena. grande es el Señor y Llénate para ese siempre fuego. su Llénate ese misericordia. fuego. Llénate ese fuego. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh, maravilloso. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Eso, eso. Fluye, fluye, poder. Fluye ese poder. Fluye ese poder. Fluye ese poder. Oh, maravilloso. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está.
fuego. Oh, maravilloso Dios. Atamos todo el diablo. Atamos todos los demonios. Atamos todas las lámparas. Y el ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra tu principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Sí, Señor, porque los muros caerán en esta hora. Vamos a guerrear y pelear, Señor, y proclamar que los muros caen. Sí, Señor, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen en esa hora, Señor. Grita, los muros caen, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Aleluya. Las cadenas, los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó y grita, ¡hey! Toma la trompeta, los muros caen, y con ellos todas las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Y se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toma la trompeta, los muros caen, y con ellos. Sí, Señor, todos los muros caen, todo muro de opresión se derriba, toda la enfermedad se va en el nombre del Señor. Todo muro, Señor, de contienda, Señor, se va en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó y grita, ¡hey! Toca la trompeta, los muros caen, y con ellos las cadenas, Señor. Los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó y grita, ¡hey! Toca la trompeta, los muros caen, toda generación ancestral, Señor, que quiera derribar las familias, se va en el nombre de Jesús. Toda potestad, toda hueste, Señor, que haya querido derribar de generación tras generación, pues declaramos, Señor, nuestra generación bendita, nuestra generación declarada, Señor, y consagrada para ti, bendito Dios. Sí, Señor, declara la victoria del Señor ahí donde estás. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toma la trompeta, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derriban la fortaleza. Toda fortaleza se va en el nombre de Jesús. Grita, ¡hey! Toma la trompeta, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toma la trompeta, los muros caen, y con ellos las cadenas. Sí, Señor, los muros caen, se
a sus enemigos, desechando las puertas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti, si a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, pueblo de Dios, yo soy varón, somos varones, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Sí, Señor, declaramos la victoria en ti, declaramos nuestra victoria, Señor. Sí, bendito Dios. Alaba al Señor, ahí donde estás. Jesucristo es varón de guerra, desarmando sus enemigos, desechando las cosas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando todo cautivo. Es un nombre del enemigo, ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Aleluya, porque en ti, Señor, tenemos la victoria ganada, Señor. Sí, bendito Dios. ¡Hey! 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 ¡Hay libertad! ¡Todos tienen libertad! Libertad para adorar, para exaltar el nombre de Jesús, porque en Él somos libres. Y una vez más, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra, no temas, yo estoy contigo, no temas, porque tú estás con nosotros, Señor, día y noche, Padre, tú peleas la batalla, con tus hijos e hijas, tu bien, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, contigo, yo soy varón de guerra. Hey, 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 hey. Aleluya.